Recientemente se anunció que Jisung dejaría Enhypen. La salida del idol sorprendió a muchos fans, ya que el grupo tenía una agenda reciente, incluyendo un evento justo un día antes. La carta de Jisung solo alimentó las especulaciones sobre el motivo de la decisión, la cual se creía se tomó repentinamente. Sin embargo, un video volvió a aparecer en línea, volviéndose viral y suscitando dudas sobre si la decisión fue realmente repentina o forzada. En 2025, Enhypen se embarcó en su tercera gira mundial y durante la noche final de un concierto, mientras el grupo daba sus últimos comentarios, Sonu comenzó a llorar. En su discurso mencionó que sentía que algo andaba mal con él y que sus emociones estaban por todos lados. Ante la reciente noticia, los fans han reflexionado sobre este momento, ya que fue la última actuación del grupo como un grupo de 7 miembros, claramente con la inclusión de Jisung. Algunos creen que este fue un indicio de que se sabía de antemano sobre la salida de Jisung. También continuaron otras especulaciones, incluyendo la creencia de que Jisung no tomó la decisión por él mismo. Paralelamente con la reciente noticia de la salida de Jisung de Enhypen, los fans han estado en shock y confusión, protestando por todos lados. Y si bien muchos han manejado el dolor de diferentes maneras, algunos han optado por tomar medidas, preparando camiones de protesta para intentar traer de regreso a Jisung a Enhypen. A partir de la primera hora de la mañana del 11 de marzo, se vieron varios camiones de protesta frente al edificio de HYBE. Y si bien para los internautas y fans internacionales esto marca o marcaría la diferencia, los internautas coreanos sintieron que los camiones de protesta no tenían importancia ya que ya se había tomado la decisión de que Jisung abandonara el grupo. Paralelamente, en medio de todo el caos, una publicación realizada por el programa matutino australiano The Morning Show creó aún más confusión entre los fans. Revelaron que Enhypen se uniría a la programación del 12 de marzo a las 9:50 am y pidieron a los fans que dejaran preguntas en la sección de comentarios. Al ver esto, los fans quedaron muy confundidos, considerando que la noticia de la partida de Jisung recién se había anunciado, pero el grupo ya estaba preparando sus actividades para el día siguiente como un grupo de 6 miembros. Por supuesto, criticaron a Believe Love por hacer que los miembros continúen con sus horarios tan rápidamente a pesar de la noticia tan grave. Por otro lado, en medio de la noticia de la salida de Jisung, los fans han estado en un estado de dolor y conmoción. Más recientemente, una publicación de una comunidad de línea llamó la atención cuando analizaron los cambios en su apariencia a lo largo de los últimos años. La publicación se titulaba "Al ver estas fotos, me hace pensar que realmente la pasó muy mal", e incluía 2 fotos tomadas con 5 años de diferencia. La primera foto tomada en 2020 y la segunda tomada en 2025. Sin embargo, los internautas y fans tuvieron opiniones divididas con respecto a su cambio de imagen. Muchos señalaron que la diferencia en las imágenes era simplemente porque se hizo mayor y tenía un estilo diferente, mientras otros consideraban que su brillo como artista simplemente parecía haber desaparecido con el tiempo. En medio de esto, los fans de todo el mundo se unieron y donaron para hacer llegar un mensaje a la empresa y al público. Y más recientemente, también descubrieron que el actor infantil del video musical Knife de Enhypen también apareció frente a los camiones de protesta con comida y bebidas para los fans. El actor infantil Jace es conocido por interpretar al bebé villano en el video musical. Los fans no podían creer que hubiera salido a mostrar su apoyo a Jisung e incluso tenía un muñeco de peluche de Jisung en su mochila. Los fans quedaron absolutamente conmovidos por sus acciones y estaban listos para luchar aún más para traer de regreso a Jisung a Enhypen. Paralelamente, en medio de las protestas de los fans, los internautas han notado que los comentarios sobre el regreso de Jisung o la exigencia de respuestas se han extendido a otros grupos de HYBE. En Weverse, fans de otros grupos como BTS, Seventeen y Cortis notaron que las respectivas páginas de sus grupos favoritos estaban llenas sobre comentarios de Enhypen, lo que desató cierta indignación. Si bien los fans comprendieron el dolor por el que estaban pasando los fans de Enhypen, no entendían la necesidad de hacérselo saber a otros idols en sus páginas personales como grupo.
Muchos criticaron la acción de que los fans de ENHYPEN se estuvieran metiendo a las comunidades de otros grupos de HYBE. En particular, muchos internautas notaron una ola en las publicaciones personales de los idols de HYBE, incluido Jeonjun de TXT, donde le pedían que hiciera algo. En esto, los fans de Jeonjun se preguntaban si los fans de ENHYPEN pensaban que Jeonjun tenía responsabilidad o si pensaban que tenía algún superpoder como Superman o así. Paralelamente, un TikTok anterior de Bongyu, miembro de TXT, también pareció reaparecer en el For You page de muchos internautas, y los comentarios también incluyeron muchos comentarios sobre Jisung, a pesar de ser de diferentes subsidiarias. Paralelamente, un video resurgido del ex miembro de ENHYPEN, Jisung, se está volviendo viral, y los internautas afirman que este podría revelar la razón real de su reciente salida del grupo. El video, filmado originalmente hace unos 2 meses, muestra a Jisung grabando una típica guía de fan chat. Estos videos suelen ser publicados por los idols del K-pop para ayudar a los fans a aprender los fan chat oficiales de las canciones del grupo. Cuando se publicó el video, algunos fans ya habían expresado su preocupación por su salud y estado. ENHYPEN atravesaba un periodo particularmente ajetreado, con promociones frecuentes y agendas apretadas. Tras la salida de Jisung del grupo, los internautas comenzaron a revivir el video. Si bien algunos creen que el momento reflejó el agotamiento por la intensa agenda del grupo, otros han ido más allá con sus especulaciones. Algunos ahora sugieren que Jisung pudo haber estado cansado del propio grupo, argumentando que su falta de entusiasmo en el video insinuaba una frustración más profunda e interna, especialmente considerando que eligió permanecer en la empresa, mientras supuestamente él tomaba la decisión de dejar ENHYPEN. Muchos señalaron que era ridículo que la gente todavía estuviera preocupada por él, cuando en el video claramente se veía que ya no quería estar en ENHYPEN y que definitivamente sí quiere una vida como idol solista. Sin embargo, estas son meras especulaciones y rumores. Paralelamente, tras la noticia de la salida del idol y con la noticia de que varios camiones de protesta estaban estacionados frente a HYBE, con mensajes incitando a Believe Love a reconsiderar la retirada de Jisung y permitirle regresar al grupo, los fans afirmaron que alrededor de 18 camiones estaban alineados frente al edificio, creando una gran exhibición destinada a llamar la atención de la compañía. Y según los relatos de los fans presentes en el lugar, el personal de HYBE vio los camiones al llegar al trabajo. Algunos fans afirmaron que los empleados revisaron los mensajes y comentaron la situación. También se informó que se vio a miembros del personal de HYBE tomando fotografías de los camiones de protesta y de los mensajes que aparecían en ellos. Estas reacciones por parte de los empleados de HYBE se difundieron rápidamente en internet y despertaron la esperanza entre los fans de que las protestas se estaban notando y se podrían tomar medidas y acciones gracias a estos camiones. Muchos con esto tienen la esperanza de que Believe Love y HYBE reconsideren su decisión y reincorporen a Jisung. Por otro lado, ante la noticia de la salida de Jisung, un video viral grabado en 2021 se volvió viral, en el que una adivina señaló que el grupo pasaría por cambios en el futuro, mencionando que no se incluiría a un miembro, sino que más bien un miembro dejaría ENHYPEN. Esa predicción sucedió exactamente hace 5 años. Sin embargo, en los sitios de web de la comunidad coreana, otra publicación de una cuenta de predicciones de K-pop se ha vuelto viral. La cuenta predijo que en 2026 un idol masculino de 4ª generación abandonaría su grupo, y el día que se anunció la salida de Jisung, volvieron a publicar la predicción mencionando su nombre, lo que atrajo nuevamente la atención. Sin embargo, los internautas coreanos expresaron escepticismo, señalando que es fácil hacer predicciones tan vagas y que la cuenta publica muchas de esas especulaciones, la mayoría de las cuales nunca se hacen realidad. Y si bien no creen en esta predicción de una página de K-pop, sí creen en la predicción de la adivina, que fue realizada en 2021, la cual fue hecha en video, fue de forma más seria y sí especificó a ENHYPEN como el grupo que perdería a un miembro.
Por otro lado, recientemente se ha revelado la extensa agenda de trabajo que tiene ENHYPEN, incluido eventos para fans en Japón a finales de mes. En medio de la incertidumbre y la angustia, los fans comenzaron a compartir información sobre la próxima programación de ENHYPEN relacionada con la salida de Hisun. Algunos fans compartieron que habían recibido correos electrónicos informando que Hisun no asistiría a la fiesta de fans en Japón a finales de mes. Un fan compartió una publicación más detallada explicando que Hisun no participaría en el evento, pero que habría una sesión individual de Chocar las 5 y autógrafo solo para Hisun como solista, pero que la fecha para él sería reprogramada. Esta noticia provocó un gran sufrimiento porque hizo que la decisión pareciera más definitiva. El hecho de que ENHYPEN tuviera un evento de firma de autógrafos como un grupo de 6 y luego Hisun tuviera una firma de autógrafos como solista parecía simplemente una decisión clara para muchos, pero también provocaron nuevamente fuertes críticas hacia Believe Love. Otros simplemente se encontraban confundidos del por qué Hisun continuaba con las agendas de ENHYPEN, pero solamente que por separado, en diferentes fechas, que los miembros del grupo. Paralelamente, ahora una publicación resurgida en Weverse, hecha por Hisun hace solo unas semanas, ha alimentado aún más especulaciones, confusión y sospechas. Hisun aparentemente compartió la extensa publicación después de que ENHYPEN finalizara las promociones para el lanzamiento de su álbum en enero. El idol terminó su mensaje a los fans con palabras que ahora solo han causado conmoción. El idol dijo: "Cada INYEN es importante para mí y de ahora en adelante nos enfrentaremos aún más a la adversidad. Seguiré preparándome por todos los medios para INYEN, así que caminemos de la mano y sigamos adelante juntos". La publicación contrasta marcadamente con su abrupta partida en marzo y ha dejado a los fans cuestionando el cambio repentino de Hisun. Muchos han expresado su frustración por la falta de explicaciones tanto de Hisun como de la empresa. Otros teorizan que Hisun podría haber estado insinuando con esto su debut en solitario, mientras que otros creen firmemente que con esto él planeaba seguir formando parte de ENHYPEN y no planeaba su salida del grupo. Paralelamente, un día después de la salida de Hisun de ENHYPEN, los miembros realizaron un evento de videollamadas que ya habían estado retrasando por mucho tiempo. Esta es la primera aparición pública de los miembros después de la impactante noticia de Hisun. A los internautas ante esto les pareció difícil que, si bien los fans podrían estar tristes abiertamente por la salida de Hisun, los miembros debían ser profesionales y tenían que actuar como un idol del K-pop, pero aún así no pudieron evitar pequeños detalles en las videollamadas que realizaron con los fans, ya que algunos expresaron que a pesar de su profesionalidad, los miembros en algunos momentos parecían simplemente tristes.